Hola, estimados estudiantes. Esto es Historia del Arte 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre en lo que sería curso intensivo 2023-2I. Nuestro tercer webinar y el de cierre para el primer corte. Aquí vamos a hablar un poco de algunas, digamos, recomendaciones ya para lo que es el cierre, la revisión de las calificaciones, dónde lo van a ubicar, así también lo que sería el recordatorio pues, de las fechas de entrega. Me gustaría también saber algunas expectativas o cómo van ustedes con sus actividades, ¿sí? ¿Cómo va cómo está el avance del desarrollo de las actividades? Si tienen alguna duda, pues aprovecharla. Eh, Otra cosa es, bueno, ampliar un poco la revisión del material que está allí, de lo que son las vanguardias del arte, esto para lo que sería finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX y bueno, todo lo que digamos estamos por aquí eh, haciendo pues. Entonces voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Historia del Arte 2. Entonces, como les comentaba en la introducción, pues fíjense que como va a ser, digamos, el webinar de cierre para el primer corte, entonces es bueno, este, pues webinar no va a haber hasta la otra semana, probablemente sea el lunes, eh, ya va, no, el martes voy a dar el cuarto webinar, pero ya estaríamos hablando de lo que es el segundo corte, ¿ok? Ya comenzamos a hablar sobre el segundo corte. Los webinars para el segundo corte van a ser el martes, el jueves y el viernes necesariamente de la otra semana. El lunes me parece muy pronto porque ustedes todavía están desarrollando, es probable que estén desarrollando todavía actividades del primer corte. Entonces el martes ya para comenzar, jueves y viernes vamos a hacer los webinars del segundo corte. No lo hago el miércoles porque tenía una actividad programada anteriormente y pues bueno, pero esa sería la idea. Y va a ir, por supuesto, apareciendo lo que sería el segundo corte. Entonces, fíjense, en estos días que estarían recorriendo, ustedes van a ir desarrollando las actividades y yo voy a ir, por supuesto, revisando, ya evaluando. Entonces, en calificaciones, fíjense este botón que ustedes tienen aquí arriba, justo cuando abren el aula, la materia, entonces calificaciones les va a dar a ustedes estas actividades. A mí me va a salir más o menos así un listado con todos ustedes interactuando, ¿sí? Los que están inscritos y están lo que son las actividades de vamos a conocernos, actualiza tu perfil y la línea de tiempo. ¿Ok? Estos serían las dos actividades del primer corte. De todas maneras, yo debo organizarlo por orden, primer corte, segundo corte, la manera como a ustedes se les ve, creo que se les ve algo como esto. Vamos a ver si lo cambia rápidamente. O sea, a ustedes se les ve personalizado. Creo que es algo así. Vamos a ver si me aparece. Okay. Ya no me... Vista simple. No, no, era vista simple. Pero, pero un momento. Eh, sí, era así. A ver si configuraciones de calificación. Algo como esto se les ve a ustedes. Sí. De todas maneras, no sé si alguien se ha metido por allí. Para la parte de calificación me comentan. Si no, bueno, en calificaciones, ustedes individualmente les aparece así la actividad que se está evaluando, la del 10% y la del 20%. Y, por supuesto, cada actividad tiene puntuación hasta 20 puntos. Recuerden que aquí la evaluación es del 1 al 20, ¿ok? La ponderación es esta, ¿no? La que les estoy colocando, 10%. Y en este caso de la segunda, pues sería el 20%, ¿sí?
Sin embargo, aquí en calificación máxima es que le va a salir la puntuación del 1 al 20. Después de eso se promedia o se saca la ponderación, por decir, si ustedes sacaron 20 puntos, se le saca el 10% de 20 puntos, que sería creo que 2 puntos, y si ustedes sacan en el 20%, 20 puntos, pues serían 4 puntos, ahí se suma lo que llamarían el acumulado. Entonces, si ustedes tienen 2 y 4, serían 6 puntos acumulados en el primer corte, que es, digamos, la sumatoria completa. Y así, en la medida que va transcurriendo lo que son los cortes, pues. Sí, entonces esa es la idea. De todas maneras, cualquier duda que tengan con respecto a la ponderación me pueden ir preguntando, pero es la idea. Igualmente tienen que apuntarle a sacar buena nota. Entonces, esta sería la forma como ustedes se les ve. Ya cuando aparezca el segundo corte, las actividades, pues se va a ver el listado de las actividades del segundo corte y las del tercer corte. Recordarles que la del tercer corte, pues también vale 40% y la del segundo corte vale 30% para sumar en su totalidad el 100%, ¿no? Ajá, entonces eso por un lado, pendientes entonces de la parte de calificación, ¿sí? Me voy directamente a lo que es el corte, el primer corte, la unidad uno. Sí, recuerden que, bueno, lo que les dije, en esa parte del bloque de izquierdo, pues pueden navegar. Ajá. Recordarles entonces, a nivel de las actividades, que están, digamos, pautadas como fecha recomendada antes del 29 de agosto. 29 de agosto cae martes. Sin embargo, pues ellas tienen una holgura, pero no dejen consumir la holgura. ¿Por qué? Eh, Porque para la próxima semana ya comenzamos con segundo corte, con contenido segundo corte. Entonces es bueno que se liberen de estas actividades. Posiblemente el fin de semana es lo que más recomiendo. Y ya para la otra semana estén libres de manera de que pues reciban la información del segundo corte. Eso es lo ideal. Y ojalá suceda así. Sí me preocupa un poco que ayer, por ejemplo, les dije que ya pueden ir mencionando, haciendo, por ejemplo, el foro de vamos a conocernos y colocar las cosas que vieron en historia del arte, ¿verdad? Y señalar algunos aspectos. Entonces, es bueno hacerlo, salir de esta, porque ya ustedes de alguna manera pues ya tienen ese conocimiento previo y es una actividad sencilla, entonces no lo dejen acumular, no piensen que porque es sencilla, entonces lo voy a dejar, no, lo hago después, no, traten de hacerlo de una vez. Recuerden que están en intensivo, insisto en eso, entonces el intensivo es para que justamente salgan de esto y ya están liberados de cargas. Igualmente la actividad de línea del tiempo, de esa evolución del arte de vanguardia hacia al posmodernismo, van a mencionar, hacer una línea de tiempo de estas artes, entonces igual lo más recomendable es que antes del martes 29 esté ya lista, esté entregada. Recuerden que es un enlace que deben hacer y lo colocan allí. O si lo prefieren, pues recuerden, pueden hacerlo en un programa experto y lo convierten en PDF y esto. Ajá, vamos a revisar, que me están preguntando por el chat. Dice acá, vamos a ver si yo puedo mostrar el chat. Creo que no. No, no me da para mostrarlo, pero bueno, voy a cerrar aquí. Los leo. Por aquí, ajá. Norquis pregunta que tiene una duda. ¿Hasta qué vanguardia específicamente vamos a realizar la línea de tiempo? Pues vamos a tratar de llegar hasta mitad del siglo XX, ¿sí? Igual, ¿cuándo culmina el vanguardismo? Pregunta aquí Neida.
ya que varias personas difieren. Algunos consideran que el surrealismo fue el último movimiento de la vanguardia, otros opinan que el vanguardismo terminó en la Segunda Guerra Mundial y también hay quienes sostienen que el vanguardismo no tuvo un final definido, entonces no sé dónde finalizar. Por favor, darme esa explicación. Bien, tanto, no es que sea una duda, Norquis y Neida, es bueno plantearse eso. Recuerden que yo les decía anteriormente que para la historia, para tener, digamos, como que una definición de cada arte por tema de las características que sucedieron y por supuesto tiene que ver con lo que es el contexto histórico o digamos lo que influyó a estos artistas y a estos diseñadores dentro de sus épocas, ¿verdad? Entonces se va definiendo, se le va colocando un nombre por tema de esas influencias, de esas características más relevantes. Entonces, vamos a tener dentro de lo que es el arte serie de encuentros o, digamos, opiniones distintas, como tal es tu pregunta, de no, que se termina aquí, que no, que es preferible que se termine en el cubismo, como tú dices, o en el surrealismo, con el tema de Dalí. Entonces viene otra característica totalmente distinta a lo que es el surrealismo, ¿verdad? Sino que aparece otro tipo de arte como el pop art y así va en los temas de las características del, del arte, ¿no? Entonces, vamos a decir un poco para hacer la delimitación de la línea del tiempo, a mediados, vamos a colocarlos a mediados del siglo XX, ¿ok? No es que esté de acuerdo con alguien, con la posición de alguien de que termina en el surrealismo, no, sino que pudiéramos establecerlo hasta allí para no alargarlo tanto, porque recuerden que surgieron durante toda esa época diversas, eh, diversos estilos de lo que fue el arte, ¿no? Entonces, eh, esa explicación, no sé si estás de acuerdo al respecto de eso, porque no tengo en realidad una posición, eh, digamos, eh, digamos, tangible de que, bueno, sí, puede que termine en el surrealismo o puede que comience, que la vanguardia comience en el sentido del cinetismo, por decirlo así, no, sino que simplemente pues hay que establecer de que eh, en el tema de los historiadores o de los críticos de arte, pues se definen varios. Va a depender también del contexto, de la posición en el momento histórico. Hay quienes, por ejemplo, en el caso del diseño dicen que no, que la función debe ir con la forma. A veces yo no estoy de acuerdo con eso, pero va a depender del contexto en el cual pues tú vas a definir ese precepto, ¿no? De que la función debe ir con la forma, que fue parte de lo que sucede con la parte del racionalismo, el funcionalismo, que surge también a principios del siglo XX, ¿no? Con el tema de la Bauhaus y estas cosas. Hay otros que dicen que la forma sigue la función o viceversa. Yo parto, por ejemplo, de que en el diseño debe haber de todo un estudio completo, no solamente de forma, función, sino del contexto, del significado, de la semántica, de la técnica. Entonces, esa es mi visión en cuanto a diseño. Entonces, va un poquito de tomar cada cosa que he leído y que he observado lo que ha ocurrido en el arte, en el diseño y, por supuesto, en mi área, que es la arquitectura. Igual en la música, ¿no? Entonces, lo ideal es que haya esos estudios y esas vertientes que tú mencionas allí, que hay diversas opiniones al respecto de cuándo termina una vanguardia, ¿ok? Entonces, no sé si con eso me explico. No es que esté dándole la vuelta, sino que con eso hay que tener una visión amplia, ¿ok? No sé si me expliqué con eso. Entonces, lo que vamos a hacer es definirla hasta mitad del siglo XX para en la línea de tiempo. Entonces, vamos a revisar
Por aquí a ver, estábamos revisando esta parte de los recursos. Me comentas, Neida, si aclaré la pregunta o te enredé más. Ajá, Neida pregunta por aquí con respecto a las segundas vanguardias que se expone en el PDF. A ver, como te digo, si tú piensas que ya con la mitad del siglo XX está listo en la línea de tiempo, con eso podemos resolver esa actividad. Sí, igualmente, pues eso lo vamos a hablar también en lo que sería el segundo corte, porque en el segundo corte nosotros pues es necesario eh, hablar de lo que sucedió en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica, para la parte de lo que es el siglo XX, pues también hubo eh, autores, hubo artistas que tuvieron influencias de estos estilos, de estas artes. Ajá, me pregunta Norquis que con eventos históricos, ¿a qué se refiere? Eventos históricos, me refiero a la influencia que tiene la parte política, la parte económica, eh, digamos, esta parte de la evolución de la tecnología. Recuerden que para lo que es el arte, pues la invención de algunos recursos, por ejemplo, lo que es la tecnología o los avances en pintura, de cambios de material, todo eso, pues interfiere o contextualiza lo que sería las formas de arte, ¿no? Entonces, con esos eventos históricos, eh, pues son los que van a influir justamente en lo que son los artistas, lo que son los diseñadores. El caso de la revolución industrial, que ya va por la quinta, por el tema de, en la actualidad, que es la parte de la tecnología digital, pues fíjense que si lo comparamos, eso está influyendo de alguna manera con lo que se está realizando en cuanto a diseño o arte se refiere, ¿sí? Entonces, esos serían los eventos históricos que influyen dentro de lo que es el arte. No sé si están de acuerdo. Entonces, hay que visualizar qué pasó, porque una de las cosas que influye en el arte o que influyó en el arte en este sentido, pues también el tema político, el tema de la guerra. Acuérdense que las vanguardias, como les explicaba ayer, surge de un término que era militar. Entonces, pues estas cosas, esos eventos históricos, pues es lo que llena o lo que es consecuencia o es la causa para producir arte. ¿Ok? Es lo que influye al artista o al diseñador, en nuestro caso. Sí, no sé si te respondo la pregunta, Norquis. Ajá. Entonces, fíjense, aquí hablaba de las causas de esos desarrollos, entonces aquí pues ya estamos hablando de esos eventos históricos que de alguna manera están promoviendo o están haciendo influencia dentro de las personalidades y por eso aparecen este tipo de vanguardias. Entonces, tenemos el impresionismo, neoimpresionismo, postimpresionismo, que fíjense que el impresionismo aparece en las últimas décadas del siglo XIX, neoimpresionismo también, y el postimpresionismo pues ya está dentro del siglo XX, ¿no? Quiero también aprovechar este webinar para mostrarles el otro recurso que está allí también en este contenido. Entonces aquí, fíjense, van a tomar como con pinza algunos elementos que caracterizan y de esos eventos históricos que se pueden mencionar muy brevemente dentro de la línea del
de tiempo. Entonces, aquí podemos mencionar dentro de la línea de tiempo lo que es el fauvismo, ¿no? Y colocamos sus características, sus precursores, alguna imagen representativa, lo que es el cubismo, que fíjense que está desde 1907 a 1914. Allí van a mencionar, por supuesto, algunos personajes de relevancia del cubismo, como lo fue, por supuesto, Picasso, el expresionismo, que sucede en 1905-1913, y si ustedes se fijan, prácticamente van en paralelo, ¿no? Eh, estos estilos. El expresionismo, pues, digamos que su mayor representación lo da Kandinsky y otros por allí que se mencionan. El futurismo, que es hasta 1914, entonces tomar en cuenta algunos elementos de él y quién lo, lo hace, ¿no? Por aquí habla también de lo que es el dadaísmo, y por qué surge. Me encantaría hablar un poco más de esto, pero por tema de tiempo, la idea es que ustedes saquen sus, sus términos, sus palabras claves, ¿ok? El surrealismo del 24 al 39, por acá el suprematismo, entonces es bueno que lo vayan también, es una vanguardia que fíjense que se da desde 1500 de 1915 a 1919, el constructivismo, que tiene que ver con la parte eh, un poco más geométrica de la cosa, o sea, es como una evolución de lo que sería la parte expresionista, eh, y aparece lo que es, ya se empieza a nombrar un poco más la influencia de lo que es la Bauhaus y por supuesto el constructivismo ruso, que fue su precursor, y algunos artistas pues van, van a sobresalir en ese sentido, ¿no? El neoplasticismo, con Pierre Mondrian, ya aparece la segunda vanguardia, podemos nombrar algunas, ¿sí? Porque fíjense que ya hasta la segunda vanguardia, que me preguntabas, creo que era Neida, entonces hasta, vamos a decir que hasta 1950, o podríamos ampliar un poco hasta el 70 en dado caso, y mencionamos hasta ese sentido, ¿ok? ¿De acuerdo? Fíjense que ahorita que estoy pasándoles esto del- de las vanguardias y que mencionan Estados Unidos o el expresionismo abstracto americano, pues cuando yo veía lo que era historia contemporánea en arquitectura, resulta que Estados Unidos no tuvo un proceso como lo pudo haber tenido Europa, ¿sí? Fíjense que estas vanguardias pues son más representativas en el continente europeo porque tienen una evolución, hablando de eventos históricos. O sea, cada evento histórico va a influir en lo que es el hecho del arte. Entonces, esas apariciones de estos estilos, de expresionismo, impresionismo, el surrealismo, es reacción a algo que está pasando en ese momento histórico. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos pasó que ellos toman, venían de algo así como muy estático para la época en la que suceden estos estilos, o sea, como que estaba muy estancado Estados Unidos y cuando ve esa generación de arte, lo toma inmediatamente. O sea, Estados Unidos no pasó por un proceso como lo pudo haber pasado Europa para esa evolución, sino que simplemente lo toma y lo copia. Algo así como lo que pasó cuando Grecia y Roma. Se dice que los mejores copiadores, según historiadores, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo, los mejores copiadores de arte
en la historia fueron los romanos, por el tema de que se fueron a Grecia y tomaron esos elementos y los llevaron para Roma, ¿no? Lo mismo va a pasar en este sentido con lo que es Estados Unidos, en esta parte, sobre todo en lo que es arquitectura y pues la influencia de Europa a Estados Unidos por lo que pasa, pero no sufre, lo que quiero decir con esto es que Estados Unidos no sufre un proceso del tipo como pasó en Europa, ¿ok? Eso es bueno saber. Y así muchas influencias para lo que es la parte de América Latina. Muchos artistas pues tienen la oportunidad de irse a Europa y tomar estos elementos o esas características del arte y traerlas para América. Que eso lo vamos a ver en el segundo corte. ¿Ok? Entonces, por aquí podemos hacer mención hasta 1950, más o menos, ¿sí? Que influya eh, esas épocas, esos eventos históricos hasta 1950. Me conformaría con eso. ¿Está bien? Voy a subir por acá. Voy a revisar también para que ustedes tengan en consideración. Me pareció una buena página esta que les coloqué de características del vanguardismo. ¿Por qué? Porque va a complementar el, el, el artículo que ustedes tienen allí. Fíjense, si les tarda en abrir esta ventanita que ustedes ven aquí, aquí yo les dejé el enlace para que lo abran en otra ventana del explorador. Entonces, aquí más características en el vanguardismo, explican cómo surgió, algunas obras representativas que también pueden ustedes observar. Les dice qué es el vanguardismo, que es el conjunto de movimientos artísticos que surgen a principios del siglo XX. Fíjense que, bueno, tal cual como dijo Neida, algunos historiadores, investigadores dicen que es hasta principios del siglo XX, luego sucede otra cosa, luego aparece lo que sería el modernismo. Por eso, de alguna manera, pues, para no caer en detalles, coloqué del vanguardismo al posmodernismo. Entonces allí se va a mezclar ya sea vanguardia, ya sea modernismo, porque el modernismo pues también sucede en el siglo XX, y hay parte de la contemporaneidad que la mencionan justo en el siglo XX, pero ya por tema de que todavía seguimos en esta cuestión del día a día y se sigue haciendo arte, entonces hay una diatriba y también hay como ciertas peleas de cuándo comienza la contemporaneidad, cuándo se acaba el modernismo y cuándo comienza la contemporaneidad. Allí hay un tema del cual pues no se ha puesto de acuerdo. Porque si hablamos del concepto de contemporáneo, pues todavía estamos sobre la contemporaneidad, ¿ok? Fíjense, entonces aquí les dice algunas ideas, con el contexto, que sería pues eventos históricos de qué estaba pasando. Es bueno mencionar que la influencia de la Primera Guerra Mundial y lo que son las ideologías políticas socialistas tuvieron mucha influencia. Este, Entonces, pues, la parte también de este desarrollo tecnológico con el tema de la revolución industrial y, como les decía, los avances en cuanto a material, en cuanto a técnicas, pues hace, por supuesto, el cambio y la influencia en estos estilos. Parece un poco más lo que serían estilos como es el trazado en puntillismo, o nuevas espátulas, o nuevos pinceles, nuevos acabados, eso va a suceder. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, nos evolucionamos de lo que fue la madera hacia lo que fue el hierro,
En el caso del hierro, luego se evolucionaba a lo que fue el acero y así. Lo mismo va a suceder en el caso de las artes, eh, por cambios de, digamos, de evolución digamos, de experimentación, pues esta influencia de los nuevos materiales, pues también acude no solamente en pintura, también en la escultura y así, ¿no? Por aquí ustedes al revisar esta página, eh, habla pues, de ciertas características: impresionismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo, cubismo, futurismo. Y por acá, que me interesa que ustedes vean, hay unos enlaces. Por aquí está la cosa, que hablan de esto, ¿no? Entonces, les, les, les da un poquito más de información. Entonces es bueno que también revisen esta parte, lo que es el surrealismo, el dadaísmo, ¿sí? Lo extiende un poco más, ¿ok? Bien. Dudas, chicas. Aprovechar que tienen entonces esto. No sé si les aclaré lo que tenían ustedes pendientes y en mente preguntarme. Voy a cerrar por acá. Me comenta. Y voy a dejar de compartir. Igualmente, pues les recuerdo, van a tener el foro de alguna duda, también en la parte del Telegram, el grupo de Telegram. Eh, Voy a estar muy pendiente. Tendré ciertas ocupaciones, pero en la medida que pueda, pues voy respondiendo algunas dudas. Me comentan, y perdón por el perro. Bien, si no hay dudas hasta ahora, ok, gracias Norki, que dice que no tiene hasta ahora dudas, todo claro. Bien, gracias por la conexión entonces, la participación del día de hoy. Entonces, muy pendientes, voy a estar también muy pendiente y ya comienzo entonces también a ver qué escribieron por ahí en el foro, y voy a empezar a calificar. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo martes de la otra semana, que sería el 29, para el comienzo del segundo corte.